A las 7 de la tarde, Steve Johnson esperaba fuera del despacho de su mujer, dispuesto a poner fin a la broma de matrimonio que él y su esposa habían estado llevando. Por desgracia, algunos cónyuges no ven las señales de alarma. Ella nunca había hecho horas extras. Mejorar el atuendo. Cenas con las chicas. Menos actividad sexual en casa. Steve no lo era. Cuando se dio cuenta, dejó de importarle. Llevaba así unos 2 meses, según la estimación de Steve. En ese momento, observó por primera vez los tacones altos rojos de su esposa Angela en el trabajo. Ella despreciaba los tacones altos. Solo se permitía llevarlos en contadas ocasiones, como bodas u ocasiones especiales, o cuando estaba arreglada en su dormitorio. En ocasiones especiales llevaba zapatos carmesí y medias blancas hasta el muslo, que eran lo que más le gustaba a Steve. Según él, su vida sentimental era perfecta. Sin embargo, le preguntó por qué nunca llevaba tacones a la oficina. ¿Qué pasa con los tacones, cariño? ¿Te pasa algo hoy?, inquirió el hombre. Ella siguió caminando sin darse la vuelta y dijo, hoy tengo una reunión de revisión con mi jefe. Una profesional de la calle tal vez, pensó para sí, pero no dijo nada. Después de eso, empezaron las horas extras. De 1 hora aquí y otra allá al principio, se fue ampliando gradualmente hasta llegar a 2 o 3 horas varios días a la semana. Se dio cuenta de la verdad cuando empezaron las salidas nocturnas de las chicas. Los lugares públicos de reunión como discotecas, salones y bares le repugnaban. Para ella, salir significaba tomar un café o cenar. Para colmo, desaprobaba a cualquiera que bebiera alcohol. En su tercera noche de chicas, él la acompañó a visitar una mansión de Glen Allen. La mansión le resultaba familiar porque había organizado fiestas allí en varias ocasiones. La casa pertenecía a su jefe, Martin Chandler. Después de esperar 1 hora, Steve infló los 4 neumáticos y se dirigió a casa, convencido de que no se trataba de un simple desvío. Ni esa noche ni el fin de semana siguiente a su regreso sacó el tema de los neumáticos, pero él la oyó hablar de ellos a Jenny. ¿Te puedes creer que alguien le quitó el aire a mis neumáticos anoche?, preguntó Jenny con tono interrogante. ¿No puede ser, en serio? Sí. Gracias a Dios que no las pincharon. Solo les quitaron el aire. Pude usar esa bomba de aire que tu padre me hace guardar en el maletero. Vaya. ¿A dónde fuiste? A un club de baile con mis amigos. Probablemente deberías evitarlo en el futuro. Sonriendo, Angela respondió, claro, nena. Steve comenzó el proceso de divorcio reuniéndose con un abogado. Por esa razón, se había estacionado fuera de su oficina. Esa noche, ella sería notificada. Los 21 años de matrimonio fueron agradables, pero él los lamentaba. Jenny, su amada hija y niña de papá, había nacido de esa unión a los 17 años. Tuvo un desacuerdo contractual con su trabajo y necesitó un abogado. Por aquel entonces conoció a Angela. Ella tenía aspiraciones de convertirse en asistente legal, mientras que antes era recepcionista. Le pareció impresionante, así que la invitó a salir. Estuvieron juntos 2 felices años antes de que él le hiciera la gran pregunta y creyó que su felicidad continuaría durante todo el matrimonio. Así fue hasta que ella empezó a trabajar para Martin Chandler. Aunque él trabajaba muchas horas como camionero, aprovechaban al máximo su tiempo juntos. Disfrutaban de escapadas de fin de semana en familia siempre que la agenda de Jenny se lo permitía. Ella estaba constantemente ocupada con uno u otro deporte. Cuando Jenny alcanzó una edad apropiada, Steve y Angela hacían de vez en cuando un viaje a Galena, Illinois, para ver vinos o a Lake Geneva, Wisconsin, para ir de compras y desconectar, sin Jenny. Se le encogió el corazón al enterarse de la traición de Angela. Ella era cada vez más grosera con él, pero él no sospechó de la infidelidad hasta que vio sus zapatos de tacón. Después de eso, las cosas fueron cuesta abajo. Había sido horrible y había empeorado con la actitud de ella. Esa noche, recordó su charla. Cariño, ¿por qué no vamos a cenar y al cine esta noche? Tengo un raro viernes libre y quiero pasar un rato contigo, comentó. Sabes que ahora salgo con las chicas los viernes. Confían en mí para ser su conductor designado. Deja la Suburb por una noche. Con las horas extra que has estado trabajando y estas salidas nocturnas que haces ahora, apenas te veo ya. Bueno, si tuvieras un trabajo de verdad,
Uno que no te hiciera conducir a todas horas de la noche y por la noche, podrías verme más. Pero no lo tienes, y he tenido que sufrirlo durante 2 décadas. Aguántate, hasta luego. Al marcharse, no pronunció ni una sola palabra de despedida. Él no pudo decir ni una palabra. La acompañó hasta el garaje y observó su salida. Se apresuró a coger las llaves y salió corriendo para perseguirla. Su urbanización tenía una sola salida, y llegar a ella desde su casa era todo un reto debido a la confusa red de calles. Mientras ella avanzaba por Main Street, él consiguió cerrarle el paso y acompañarla hasta la casa de Martin. Pasó el resto del fin de semana evitándola y se decidió a contratar a un abogado el lunes. Deseaba una disolución justa y pacífica del matrimonio y no tenía intención de recurrir a tácticas de tierra quemada. Intuía que ella ya no le deseaba por sus palabras y sus actos, por lo que no tenía sentido aferrarse a una cuerda inestable. Básicamente, creía que ella podía tener a su empleador de cualquier manera. El lunes, le dio la noticia a su hija. Me está engañando, calabacita. Puede que tú no veas la diferencia en los últimos 2 meses, pero yo sí. Está fuera del matrimonio y se acuesta con su jefe. De ninguna manera, papá, no me lo creo. La seguí hasta su casa. Ella dijo que iba a salir con amigos, no fue así. Fue a casa de su jefe. ¿Pero le revolvieron las llantas en el club? No, cariño. Yo lo hice, y lo hice en la casa del tipo cuando vi que ella no iba a un club. Es que no me lo puedo creer, papi. Yo tampoco, pero es verdad. Mientras estaba allí sentado, su hija se le unió a la espera de los fuegos artificiales. Papá, ¿estás completamente seguro? Es imposible, preguntó Jenny. No, calabacita. Se acabó. Ella rompió mi confianza y mi corazón. No puedo tolerar ese tipo de traición. ¿Y si ella sintió que tenía una razón para hacerlo? Calabaza, no hay justificación para una aventura a largo plazo. Tal vez si fue un incidente relacionado con la intoxicación que ocurrió una vez. Si hubiera sido violada, entonces sería otra historia. No, ella siguió este camino, me engañó. La confianza es lo más valioso que puede tener una pareja, es imposible amar a alguien en quien no confías. Nuestro matrimonio está acabado por culpa de su traición. 2 hombres se acercaban al automóvil cuando Jenny se asomó por la ventanilla. ¡Qué idiota!, exclamó Angela Johnson, mirando por la ventana de su despacho de abogados. Martín la golpeaba por detrás, y ella dio gracias por el cristal unidireccional tintado de dorado. No me lo puedo creer, pensaba que me iba a pillar a mí primero. Vamos, nena. Su mujer, con la que le había sido infiel durante 19 años, había recibido la sentencia firme de divorcio. Él pasó 6 meses cortejando a Angela como preparación para sustituirla. Las constantes quejas de su exmujer por todo acabaron por afectarle. Su sobrepeso le estaba cansando. Su falta de libido le estaba afectando. Finalmente se liberó después de que sus gemelos se fueran a la universidad porque se sentía avergonzado de que lo vieran con ella. Angela tenía la misma edad que su mujer, pero desprendía un aire de refinada sofisticación. Era increíblemente guapa y tenía la figura tonificada de alguien mucho menor de 30 años. Martin ya la estaba ayudando a mejorar su vestuario y sería una excelente esposa para su socio. Steve se sobresaltó cuando oyó un golpecito en el cristal. ¿Es usted Steven Johnson? Sopló por la ventana y gritó, sí. Ha sido notificado. Por favor, lea los documentos detenidamente. Hay una orden de alejamiento que usted requiere para permanecer a 100 yardas de Angela Johnson, Jennifer Johnson y su residencia marital. ¿Qué? ¿Una orden de alejamiento? ¿De Jenny? Jenny le arrebató el sobre de los dedos y hojeó el encabezamiento de la disolución del matrimonio. La orden de alejamiento se la presentó ella una vez la localizó. Levantó la voz y gritó, ¿qué mierda? Jenny exclamó a continuación, Dios mío, no. Papá, te juro que no lo sabía. ¿De qué estás hablando? Le pasó los documentos adicionales. En los papeles se detallaban varias reclamaciones. ¿Abuso conyugal? ¿Abuso de menores? ¿Agresión sexual a un menor? Jenny, ¿por qué? Papá, te juro que no tuve nada que ver con eso. ¿Es una mentira o un error? Espera. ¿Cómo sabía ella que yo estaría aquí en este momento? Es porque me confesé con ella, habló su hija.
Él estaba devastado por las palabras. Cuando me dijiste que te estaba engañando, me enfrenté a ella. Me dijo que solo lo hizo porque tenía un informe de un investigador que decía que tú la engañabas. ¿No puedes hablar en serio? ¿Viste el informe? No. ¿Le creíste a ella y no a mí? ¿Dejaste que me tendiera una trampa? Cariño, ¿por qué? Te quiero tanto. ¿Por qué me hiciste esto? Te pedí que no dijeras nada. Te juro, papi, que no sabía lo de la orden de alejamiento. Eso del maltrato es mentira, te lo juro. Yo no le dije nada de eso a nadie. Ignorando sus gritos, sollozó en silencio. Posteriormente, dijo, debes partir inmediatamente, Jenny. Ya no puedo estar cerca de ti. Papá, no, gritó ella con fuerza. Vete, o además de todo esto podrían arrestarme. El sheriff sigue aquí vigilándome. Dios mío. También han congelado todas mis cuentas. ¡Qué mierda! Ahora no sé qué hacer, exclamó mientras seguía leyendo. Enhorabuena a los dos. Me habéis demolido por completo. Estaré luchando en los tribunales indefinidamente debido a la poderosa empresa legal con la que está asociada y a todas estas acusaciones infundadas. Dios mío. Yo me encargo de esto, papá, exclamó mientras salía corriendo del coche y corría hacia el despacho. Martin dejó escapar un gemido de satisfacción al explotar dentro del coño de Angela. Ha sido genial, cariño, comentó Angela. Ojalá tuviera prismáticos, para poder verle la cara. Mientras Angela se ajustaba el vestido y Martin se abrochaba el cinturón, irrumpió en el despacho una aullante Jenny. Basura. ¿Maltrato a los niños? ¿La agresión sexual? ¿Te sientes mal? Esto hizo que Jenny gritara desaforada. Tenía que atacar primero. Tenía que tener ventaja, comentó Angela asertivamente. De momento, no podrá entrar en la residencia ni acceder a mis fondos. Ahora estoy en una posición más fuerte que él. Nunca abusó de mí. No estoy segura de ello. Estáis muy unidos, Angela esbozó una sonrisa. Se le acercó Jenny, que inquirió, no me engañó, ¿verdad? Obviamente, no. ¿Qué clase de gente lo desearía? Se rió al decirlo. Eres un monstruo, murmuró Jenny en voz baja antes de abofetear a su madre con todas sus fuerzas. Angela se desplomó en el suelo, agonizante e incrédula, mientras Martin se burlaba y comentaba, buen golpe, niña. Jenny se detuvo un momento antes de observar su entorno, que revelaba un escritorio desordenado, estanterías y estantes. Con una sonrisa, se volvió hacia Martin y procedió a recoger su escritorio. Jenny se marchó después de decirle tranquilamente, será mejor que no vuelvas a cruzarte en mi camino, imbécil. Puedo y haré cosas peores. Con un chillido, Angela gritó, Jenny, espera. Martín quiso decir, ella lo pagará. ¿Eres tú, Angela Johnson?, inquirió el hombre cuando ella pasó a su lado, agarrando un sobre. Ella gritó, ahí dentro, y salió corriendo. Al recibir los papeles del divorcio de Steve, Angela y Martin no pudieron evitar reírse de ella. En su desesperación, Jenny se puso en contacto con su padre, quien, temeroso de que Angela lo descubriera y lo arrestara por violar la orden de alejamiento, lloraba cada vez que la veía llamar y se negaba a contestar. Su cuñada le prohibió ver a sus sobrinos por miedo a que fuera real. Esto estuvo a punto de romper su matrimonio con su hermano hasta que George hizo que Jenny le revelara la verdad. Y Angela ya le había apartado de todos sus amigos. Solo sus padres y su hermano creían en su inocencia. La traición de su hija y la intensa animadversión de Angela hacia él le dejaron perplejo. A pesar de su afirmación de que desconocía la denuncia de malos tratos, informó a su madre de que él estaba al corriente de su aventura y de cuándo se la notificarían. Incluso mintió y dijo que quería estar a su lado para apoyarle cuando Angela fuera notificada, pero en realidad, sabía que iba a ser notificada y no dijo nada. En su búsqueda de un mediador para su padre, Jenny descubrió una copia de los papeles del divorcio que pertenecían a su madre y descubrió que el abogado era un colega de su madre, lo que descartaba cualquier posibilidad de consultar con él. Se puso en contacto con el abuelo de Steve, George, con la esperanza de que pudiera serle de ayuda. Querida, ¿qué es lo que deseas? Ya te lo dije, declaró. Debemos ayudar a papá, abuelo. No estoy seguro de cómo buscar ayuda para él. No puedo hacer que conteste el teléfono. Jenny, lo que le hiciste a tu papá es increíble.
Al darle una mano a tu mamá, ¿en qué estabas pensando? Todo es mentira, abuelo. Estaba completamente inactiva. Mi mamá y el idiota de su novio abogado son los únicos involucrados. Cuida tu boca, niña. Lo siento, abuelo, te juro que no lo acusé de nada de eso y no tenía idea de que cuando la confrontara se pondría así de nuclear. Por supuesto. Haré todo lo posible por ayudarte. ¿Está el abuelo a tu lado? ¿Puedo tener una conversación con él? Hasta que esa orden sea revocada, él no puede comunicarse con usted de ninguna manera. Como consecuencia de todo lo ocurrido, se echa a llorar cada vez que le llamas. Le preocupa que tu madre lo denuncie a las autoridades si se entera de que ha hablado contigo. No se puede hacer nada hasta que se fije una fecha en el juzgado para celebrar una vista al respecto, añadió su abogado. Aunque Jenny estaba inconsolable, consiguió pronunciar las palabras: abuelo, dile que le quiero y le echo de menos. Si le veo, lo haré. Tras unos minutos de llorar por teléfono, Jenny fue a la habitación de su madre y empezó a sacar su ropa interior, sus prendas y sus joyas de los cajones y el armario antes de tirarlo todo por las escaleras. Recogió el gran montón, lo arrastró hasta la puerta principal y lo arrojó al centro del césped, riéndose al comprobar que algunas de las prendas estaban tan frescas que aún conservaban sus etiquetas. Diciendo en voz alta: «Que te den, mamá», cogió el mechero y se dirigió al granero. Vertió toda la lata sobre las prendas y la encendió utilizando la puntería y la llama. Se acercaba la hora en que la madre de Jenny llegaría a casa y ella sonrió cuando se le ocurrió una idea. Justo cuando Angela entraba en el garaje, vio a Jenny en el jardín delantero, sentada en una silla de jardín, asando un malvavisco sobre un montón de su ropa carbonizada. Al salir del coche, gritó y chilló a Jenny, preguntándole: «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Me estoy volviendo loca? Madre, no, mi cordura está intacta. He elegido hacerte responsable de la incapacidad de mi padre para comunicarse conmigo. Continuaré destruyendo más de tus pertenencias cada día hasta que hable con él. Si no se retracta inmediatamente de esa acusación infundada de abuso, más de su trabajo quedará al descubierto. El lunes tiene una cita en la corte, Jenny. Su renovación está cancelada. Eso fue solo temporal. No importa, mamá. Tus esfuerzos serán en vano a menos que hablemos con él. Dios mío». Al entrar en casa, Angela soltó un grito desgarrador antes de telefonear a Steve, quien, como era de esperar, la ignoró y luego borró el mensaje sin pensárselo 2 veces. Poco después, un coche de bomberos y un patrullero de la policía llegaron al lugar, ya que uno de los vecinos había informado del incendio. «Jovencita, ¿cuál es el problema?», le preguntaron el policía y el bombero a Jenny cuando se acercaron a ella. En su lista de deseos había algunas prendas de ropa que a mi madre se le habían quedado pequeñas. Jenny mencionó que le habían aconsejado hacer una hoguera con ellos. ¿Estará en casa si hacen una hoguera en el jardín? Su pregunta fue directa. Sí, señor, la apagaré con la manguera si quiere. ¿Utiliza algo especial para encenderla o simplemente enciende las prendas? El bombero alzó la voz para preguntar. Una lata entera de líquido encendedor para carbón, nos informó. Oh, no. Ausencia de agua. En respuesta, el bombero se ofreció a espolvorear un poco de arena por encima. Un agente del departamento de policía llamó al timbre mientras los bomberos luchaban contra las llamas. Cuando Angela abrió la puerta, se preparó para arremeter, pero entonces vio a los policías. «Es fantástico. El fuego se extinguirá, no es grave, oficial», declaró Angela antes de escuchar su discurso. «Sí, señora, los bomberos lo están haciendo en este momento». ¿Sabía que va contra la ley encender una hoguera en el jardín de casa sin la debida supervisión? Ella admitió: no lo sabía, mientras apretaba la mandíbula. Billete en mano. Es simplemente adecuada. No hace falta presentarse en el juzgado. La próxima vez, simplemente dónelos a Goodwill o a St. Vincent de Paul, señora. Esos bienes podrían ser útiles para personas menos afortunadas. Para cuando cerró la puerta, ya había gritado. En la vista de la orden de alejamiento del lunes siguiente, el abogado de Angela compareció ante el juez. Sabía que la orden había sido adquirida fraudulentamente, pero decidió no impugnarla. La orden había tenido el efecto deseado de ganar tiempo y había tenido un efecto devastador en la reputación de Steve.
El abogado que representaba a Steve presentó cargos por perjurio contra Angela. No ha habido perjurio, dictaminó el juez ante la falta de pruebas concluyentes de que la orden se hubiera presentado con falsedad. Su contrademanda en el caso de divorcio puede abrir ese saco de gusanos, pero es consciente de que es el último recurso. Para Steve, cuya vida se derrumbaba a su alrededor por su incapacidad para hacer frente a las falsas acusaciones, los bienes congelados, la esposa infiel y, lo peor de todo, la traición de su hija, la retirada de la orden de alejamiento era poco consuelo. Su salud mental era un desastre, se ponía enfermo, bebía en exceso y, en general, era desagradable estar con él. Se dio cuenta de que Angela había cambiado las cerraduras, pero cuando fue a su casa durante el día, cuando sabía que su hija no estaría allí, pudo utilizar el mando de la puerta del garaje. Descubrió todas sus posesiones en el garaje, incluidas cajas y cajas de ropa en bolsas de basura, y observó que ella le había legado el álbum de boda y todas las imágenes de la alegre familia que había esparcidas por la casa. Sus problemas estaban provocando tensiones en las relaciones con sus padres y su hermano, y a pesar de las súplicas de estos para que visitara a un psiquiatra, él se negó, creyendo que no necesitaba que un terapeuta le dijera que su vida era terrible y que no podía hacer nada para mejorarla. Su contrato contenía una cláusula moral: si hubiera estado en mejor estado mental, habría sabido que podía luchar contra ella y probablemente ganar, pero en ese momento se limitaba a cumplir las formalidades. El bufete de abogados de Angela emprendió una despiadada campaña de litigios, informando a su empleador de la orden de alejamiento y de las acusaciones de malos tratos, lo que condujo al despido de Steve por causa justificada. Hasta su necesaria comparecencia ante el tribunal en relación con el divorcio, cuando se negó a hablar con nadie excepto con su abogado y el juez, nadie sabía dónde vivía Steve. Solo se comunicaba con su familia por teléfono. Cuando Jenny intentaba entablar conversación con él en esas ocasiones, rompía a llorar cada vez que él pasaba a su lado sin establecer contacto visual, como si fuera un cuerpo sin vida que pasara a su lado. Tal como iban las cosas, Angela estaba encantada. Unos meses antes, Martin la había puesto en contra de Steve, y este había llegado a ser casi odiado por ella como resultado de su seducción. Tras meses de batallas en los tribunales, el divorcio llegó a su fin y Steve recuperó su parte del patrimonio conyugal. Con la ayuda de su abogado, consiguió vender la casa y conservar el vehículo. Estuvo desempleado durante mucho tiempo debido a la creencia de la ciudad en las falsas acusaciones de que había abusado de su hija, aunque nunca se le había acusado de ningún delito. Recogió las posesiones de su vida y se despidió de sus padres mientras conducía su camioneta hasta Chicago, donde consiguió un trabajo como conductor de camiones. Justo cuando estaba a punto de irse, Jenny se detuvo. «Papá, te pido disculpas profundamente». Mientras corría a abrazarle, le gritó: «Todo esto no debería haber ocurrido. Elegiste a tu madre antes que a mí sin ninguna prueba», le dijo sollozando y negándose a devolverle el abrazo. «La primera ficha de dominó cayó porque fuiste a verla». El bufete de abogados para el que trabajaba exigía que hubiera un elemento sorpresa por mi parte. Antes de que ella pudiera tomar represalias, yo necesitaba poder presentar la demanda. ¿Por qué? Ahora lo tienes claro. Papá, no estaba al tanto. Mis disculpas. Esta es mi última parada. Ninguna cantidad de tiempo hará desaparecer esa acusación infundada de abuso de menores. No puedes sacudirte el hedor de ser acusado de algo así. Tu madre y su amante se enfrentarán a las consecuencias algún día. Adiós, Jennifer. Para ti, yo era más importante que la vida misma. Para proporcionarte una existencia decente, hice todo lo que pude. Realmente espero que no hayas resultado ser igual que tu madre. Ella sollozó en los brazos de su abuela, y él aprovechó el momento para subir a la camioneta y marcharse. ¿Vas a casarte conmigo, Angela? ¿El día del divorcio definitivo?, preguntó Martín. Martín, estoy de acuerdo. En medio del pequeño caos del restaurante, ella sollozó y se levantó de un salto para abrazarlo. Dijo: «Vamos a tu casa a celebrarlo», mientras él pagaba la cuenta. Le encantaba su enorme mansión y se moría de ganas de reformarla, empezando por el juego de dormitorio, lo primero que había que hacer, después de quitar las feas cortinas y los muebles que había elegido su exmujer. Al ver a su exmujer cenando con sus padres, Martin no pudo evitar sonreír mientras salían de casa. Cuando se cruzaron, su exmujer Carol le escupió, claramente disgustada con él y su última ramera.
No le hizo caso. El divorcio es definitivo hoy. Ya veo. Teniendo en cuenta lo que te hizo esa escoria, hoy deberías estar celebrándolo. El problema es mi hijo, no ella. Todavía no puedo superar el hecho de que ella se puso del lado de ese bastardo tramposo. No me atrevo a contestar sus llamadas ni a responder sus correos. ¿Puedo ver a un psiquiatra?, dijo la voz. Tal vez deberías echar un polvo. Y apareció a sus espaldas. Hola, Marianne. No es mala idea, comentó Lou. Entonces, ¿crees que alguien estaría interesado en mí?, dijo entonces Steve. Con un murmullo tranquilo, Marianne respondió, yo, grandullón, y le pasó juguetonamente la lengua por el lóbulo de la oreja. Los hombres la miraron alejarse con desaprobación, moviendo la cabeza. Steve, salta aquí. ¡Qué mujer tan maravillosa! ¿A quién le importa? ¿Por qué no?, respondió Steve. Me encanta este tío. Bien, pongámonos en marcha. Antes de ir al cine, Steve invitó a Mary Ann a cenar. Después de la película, tomaron café y pastel en Baker Square. Steve, tienes que mantener la cabeza en alto. Eres un hombre honesto que ha sido tratado injustamente. Al final lo resolveré, le aseguró ella. Tal vez lo hagas, Marta. Lo que salió mal ha sido un misterio para mí durante bastante tiempo. La razón por la que me criticó tanto durante el divorcio era un misterio para mí. Me acusó de seducir a los niños y abusar de ellos, por el amor de Dios. Cogiéndole la mano, ella proclamó, olvídate de ella, ya todo quedó atrás. Mira hacia adelante, no hacia atrás. Confía en mí, me aseguraré de que sea honorable. La estrechó fuertemente entre sus brazos y sonrió. ¿Nos vamos entonces? Abriendo la puerta principal, Marianne besó a Steve y dijo, muchacho, ¿te gustaría mirarme? Me encantaría. La luz de la luna que entraba por la ventana proyectaba un resplandor azulado en su dormitorio, donde ella le condujo cogiéndole de la mano. Sus lenguas se entrelazaron en un apasionado beso mientras se desnudaban lentamente, saboreando el momento. Él se tumbó en el suelo a su lado mientras ella se tumbaba en la cama y susurraba, Lou me debe 10 pavos. ¿Y qué? ¿Por qué? Le dije que eras pelirroja natural y apostó en contra. Sonriendo, le acercó la cabeza y le dijo, míralo más de cerca, chico. Acercándose a su recompensa, besó el interior de sus muslos y se fue acercando cada vez más. Sí, puedo sentir cómo te corres. Me estoy acercando, afirmó. Dios mío, por supuesto. Vamos, cariño. Cuando volvieron en sí, ella comentó, tu ex es idiota. Ella quería su dinero, no a él. Bueno, su pérdida es mi ganancia, y voy a usar mucho eso. Dijo él, cuando quieras, cariño, y la besó en los labios. No dudes en preguntar cuando quieras. Exactamente 7 días después, el enmascarado se acercó sigilosamente a la entrada trasera de una mansión de un barrio acomodado, esperando que le obligaran a derribar la puerta, pero sonrió cuando la encontró abierta. Caminando lentamente por la casa y esperando que las tablas del suelo no crujieran bajo sus pies, encontraron la habitación que necesitaban. Sabían que era perfecta porque su objetivo, un hombre arrogante, había colgado esta foto en su portada de Facebook. Lo único que les preocupaba era que el objetivo pudiera montar un lío aún mayor si entraban en el armario antes de sentarse a la mesa, pero el trabajo seguiría hecho y una coartada perfecta garantizaría su seguridad. Así que abrieron la puerta de lamas que había detrás de la mesa y esperaron. La habitación estaba en penumbra, con la lámpara del escritorio encendida. Al entrar en su despacho, Martin Chandler ladeó la cabeza, mirando la pantalla inclinada del ordenador, de espaldas al armario. Cuando el intruso abrió cautelosamente la puerta del armario, Martin oyó un ruido y levantó la vista para ver el gatillo apretado de su revólver. Tras poner el rifle en su mano, el tirador dejó rápidamente una nota sobre el escritorio y salió corriendo por la puerta. El precio está pagado en su totalidad, era la única afirmación que figuraba en la nota. Después de un largo día de compras, Angela entró despreocupadamente en el despacho de Martín para enseñarle la nueva ropa de cama que había comprado. Sacó su smartphone del bolso y llamó al 911 para informar del tiroteo. Sus gritos atravesaron el aire cuando vio el cuerpo sin vida desplomado sobre la silla, con la sangre goteando por el suelo.
Su mirada se posó en él mientras contemplaba la pistola empuñada en su mano y la nota que descansaba sobre el escritorio. Se abstuvo de tocarla, pero descifró su significado leyendo sus palabras. «Steve, deja de hacer lo que estás haciendo», le gritó. Tras recibir la llamada, el detective Davante Jordan se dirigió a la residencia de los Sindler, donde observó a una mujer angustiada que sollozaba en el salón y la llegada y salida de los técnicos de la escena del crimen de la oficina. Un juego de palos de golf nuevos yacía en una esquina de la habitación mientras él hacía balance de la situación. Bonito Pinks, pensó mientras recorría la zona alrededor del cadáver, que presentaba las marcas de una pistola aún empuñada por la mano derecha de la víctima. Habló con uno de los primeros policías en llegar y le preguntó, ¿qué tenemos hasta ahora? Presunta herida de bala en la cabeza. El propietario y abogado Martin Chandler es la víctima. Angela Johnson es la prometida. Contactó con los servicios de emergencia tras descubrir al fallecido. ¿Tiene algún mensaje? Bien, señor. No está firmado, sino mecanografiado. A continuación, le presentó una pequeña bolsa que contenía la nota, en la que había simplemente una frase. La prometida es la rubia que está ahí, dijo el detective Jordan con expresión desconcertada. Sí, señor. Perdone, señora, pero ¿sabe qué significa esta nota? ¿Es usted detective?, inquirió Angela. Eso descarta el suicidio, sí. Su asesino fue mi ex marido. Las armas son algo que Martin desprecia. No era dueño de una. Si su ex hizo algo, ¿por qué cree que fue? Porque sintió que Martin me alejó de él. ¿Lo hizo? ¿Formó el muerto parte de su vida durante su matrimonio? Con una mirada avergonzada en su rostro, ella pronunció las palabras, por un corto tiempo, sí. ¿Es posible que hubiera alguien más que lo quisiera muerto? Creía que era abogado. Su exmujer estaba comprensiblemente disgustada por la ruptura. Las empresas eran su especialidad. Clientes del sector civil que rara vez aparecían en los tribunales. Muy bien, señora. ¿Qué ha hecho esta tarde? El acto de comprar bienes. Fui yo, ¿sabes? Si fue o no un suicidio sigue siendo un misterio para mí. ¿Podría recuperar los recibos para mí? De acuerdo, detective. Era una hermosa tarde de domingo cuando el detective Jordan le hizo una visita a Steve Johnson. Señor, hola, mi nombre es detective Jordan, y voy a hablar con usted, Johnson. ¿Sería tan amable de responderme a unas preguntas? Sí, soy el detective. ¿Todo bien? ¿Cuándo eran cerca de las 8 de anoche? ¿Dónde estaba? En el trabajo. Estaba pilotando la maquinaria pesada a través de Radford. Eran las 9:30 cuando me detuve en el depósito. Los troncos podrían ser un punto de partida. ¿Qué te trajo aquí? Aquí estamos, Madison. ¿Qué sucedió? Martin Chandler fue disparado anoche en un aparente suicidio. ¿Aparente? Digamos que hay algunas inconsistencias. Entiendo. Desde Radford, no podría haber cometido suicidio con él. No, señor. Si le parece bien, me gustaría contactar si tengo alguna otra pregunta. Claro, le daré mi nuevo número de móvil. Mientras se marchaba, el detective siguió reflexionando sobre los aspectos del suicidio que le preocupaban y se sintió irritado por tener que viajar al noroeste de Chicago para hablar con Steve antes de dirigirse al otro lado de la ciudad, al depósito de camiones, para confirmar la coartada. ¿Qué le da a un diestro la idea de pegarse un tiro en el brazo? Entonces, ¿por qué puso la pluma sobre el papel? ¿Por qué había tan pocos residuos de bala en su palma? Extrañeza aparte, estaba allí y probaría que la víctima descargó el arma. Steve y Sweetlu continuaron su conversación en la mesa de la cocina después de que el investigador se hubiera marchado. ¿De qué iba eso, Steve?, exclamó Steve con una sonrisa. ¿Te lo puedes creer? Mi ex prometido se ha suicidado. ¿Qué? No. Creo que sí. Espero que acepten mi coartada. Brindaron el uno por el otro chocando botellas de cerveza mientras reían. En la primera fila del entierro, Angela sollozaba por el hombre que tan fácilmente la había alejado de su gran marido, un hombre que la había persuadido de que destrozara a un hombre decente para poder cambiar, y por el hombre que la había convencido de que se volviera nuclear. Hasta que la trasladaron a trabajar para Martin, estaba locamente enamorada de su marido camionero.
Martin no tardó en cansarla con sus comentarios sarcásticos sobre los camioneros y sus despreocupados comentarios sobre él cuando estaba fuera de la ciudad. Incluso empezó a sembrar la semilla de que ella se sentía desatendida por las largas jornadas y a veces los viajes nocturnos de Steve, y era un problema cada vez mayor. Su dolor por la muerte de su prometido se mezclaba con el dolor por la muerte de su marido y el fin del vínculo con su hija. Todo era en vano. La sala bullía de actividad, pero ella no le prestaba atención. No se dio cuenta de las intensas miradas que le dirigían la exnovia de Martin y sus hijas. Ellas la responsabilizaban de su muerte. «Podrías haber presentado tus respetos en el funeral», le dijo Angela a su hija universitaria cuando se acercaron a ella. Jenny lanzó una mirada feroz a su madre y cerró la puerta de un portazo antes de salir enfadada de la casa y emprender el largo camino de regreso a la escuela en La Crosse, Wisconsin. «¿Cómo te atreves a decirme que debo respetar a un hombre que destruyó a mi padre? Que te den, madre. Ni siquiera debería haberme referido a ese pedazo de mierda como un hombre, es menos que mierda de perro en mi zapato». La falta de desarrollo en el caso fue discutida en una conferencia entre el detective Jordan y su comandante. Steve Johnson fue identificado positivamente como el conductor por el personal del almacén y el rastreador de su camión indica que no hizo ninguna parada entre Madison y Chicago. Las coartadas del sospechoso están todas en orden. Según la ventanilla del forense, Angela Johnson estuvo en Macy's, Victoria's Secret y Starbucks en el momento de su muerte, como confirman sus recibos y las cámaras de CCTV. Durante su cena de cumpleaños, el exmarido de Sindler y sus hijas estuvieron acompañados por los padres, el hermano y la cuñada de ella, según Jordan. Su comandante quiso saber si había sido el cumpleaños de la ex. No, solo lo estaban celebrando. Diablos, incluso investigué a la hija de Johnson y estaba en la escuela a más de 3 horas de distancia, en Wisconsin. ¿De verdad crees que fue un suicidio?, inquirió su comandante. Es posible, solo que no me parece correcto. Bueno, sin sospechosos, sin motivo y sin pruebas concretas de que haya sido siquiera un asesinato, ciérralo como un suicidio. Frustrada, Jordan salió de la habitación después de asentir. Después de esperar 6 meses, Angela invitó a Jason Dedes a cenar. En su tercera cita, Angela lo acompañó a su dormitorio. Jason regresó a casa tras una noche de apasionados coqueteos. Antes de acostarse, abrió una cerveza y se dispuso a consultar su correo electrónico. Le apuntaron a la cabeza y le dispararon mientras estaba sentado a la mesa de la cocina. Le dejaron un mensaje y le pusieron el rifle en la mano. El precio está pagado en su totalidad. De camino a la cocina, el detective Jordan recorrió el apartamento. Se le presentó la nota de suicidio antes de que pudiera pronunciar palabra. Maldición, parece que tenía razón sobre el otro. Ahora solo tengo que averiguar quién demonios lo hizo, le dijo el policía. Mark, ¿tienes alguna huella dactilar?, dijo del técnico. Sí, pero si tuviera que adivinar ahora mismo, diría que son las víctimas. Tras escuchar la noticia, Jordan dijo, ¿algún testigo? ¿Quién avisó? Un vecino oyó el disparo y llamó al 911. Nadie vio a nadie entrar o salir. Claro que no. ¿Cómo entraron? No hay cerraduras ni ventanas rotas. A mí me parece que fue por el balcón. La puerta corredera no estaba cerrada. La víctima probablemente no se preocupó por ello estando en el segundo piso. Aunque no sería muy difícil trepar. Diría que cualquiera de estatura razonablemente media podría saltar y llegar al fondo y tirar hacia arriba. Altura media para hombre o mujer. Hombre medio, mujer alta. Jordan quería saber dónde estaba el teléfono del hombre. Embolsado por aquí. Para encontrar su última llamada, Jordan utilizó sus manos enguantadas. Tenía que comprobarlo. La última llamada fue hecha a una tal Angela. Me sorprendería que no fuera Angela Johnson. Tras las habituales expresiones de simpatía y buena voluntad, el investigador prosiguió con su investigación. El detective Jordan preguntó, «Señora Johnson, ¿por qué sus amantes parecen ansiosos por suicidarse?» «Tiene que ser Steve. Es el castigándome». «¿Dónde estuvo anoche, señora?» «En casa toda la noche. Tengo un sistema de alarma que lo verificará». «Hábleme del sistema de alarma». Cuando está configurado, detecta puertas y ventanas que se abren. Lo puse cuando Jason se fue anoche y lo apagué esta mañana cuando viniste.
Se confió a sí misma. ¿Lo apagaste en algún momento anoche? No. Jenny está en el colegio, así que no se habría interrumpido en toda la noche. Eso es bastante fácil de comprobar. Así que su teoría es que su marido está detrás de estos suicidios que no lo son. Sí. ¿Quién más podría ser? ¿Cuándo fue la última vez que habló con su marido? Antes del divorcio. ¿Lo ha visto siguiéndola o se ha puesto en contacto con usted? No. Entonces, ¿cómo podría conocer a su amante más reciente? No lo sé, pero tiene que ser él. Mientras se daba la vuelta para marcharse, dijo estas palabras: muy bien. Es todo lo que tengo por ahora. Por favor, quédate cerca. Por cierto, ¿cuánto mides? Alrededor de 1,70 de estatura. 5'10". ¿Por qué? Me ha picado la curiosidad. Mi más sentido pésame por su pérdida. ¿Mismo enfoque? Volviendo a la comisaría, declaró el comandante. El detective Jordan respondió con un sí, señor. Proporcióneme actualizaciones diarias sobre su evolución. La coincidencia es demasiado grande. He oído hablar de coños increíbles, pero nunca de uno que te haga querer acabar con tu vida. La novia tiene una coartada fuerte, por lo tanto voy a tratar de refutarla. El investigador habló con una pizca de cautela mientras se acercaba a su ex marido. Adelante entonces, avísame de lo que consigas. De acuerdo. El detective Jordan se marchó, con el estómago revuelto por la inquietud de que las coartadas del sospechoso clave fueran tan sólidas como antes. El timbre sonó mientras Steve y Marianne se acurrucaban en su sofá, absortos viendo Jack Ryan en Prime. ¿En qué puedo ayudarle hoy, detective Jordan? Invitándole a entrar, Steve le hizo un gesto para que se acercara. Señor, ¿dónde estaba anoche a la 1:30 de la mañana? Regresando de Detroit, estoy en la carretera. A las 2:30, llegué. ¿Qué acaba de pasar? ¿Conoces a Jason Davis? No lo creo. Su amante lo estaba viendo. Anoche, al parecer, se pegó un tiro. ¿Qué? No. Aparentemente sí, ¿no? Tal vez es una asesina en serie que tiene como objetivo a las viudas negras. Podría ser. Se lo agradezco. Por favor, avíseme si necesita algo más. Mientras cerraba la puerta, Steve soltó una carcajada. Querida, ¿qué diablos fue eso? Cuando Marianne quiso saberlo, preguntó. Parece que murió otro novio de mi ex esposa. Dios mío, dijo ella, llevándose la palma de la mano a la boca en un grito ahogado. Creo que sí. Mi coartada, gracias a Dios. Rezo para que quien quiera que esté asesinando a estos cabrones siga apuntándome a mí cuando estoy de viaje. Cuando sonó el teléfono de Jenny, Steve echó un vistazo y decidió ignorarla. Con el ceño fruncido, Marianne proclamó, nunca habrá una oportunidad para ella. No veo cómo. Ella te echa de menos. Ya hemos hablado después de que se pusiera en contacto conmigo. ¿Qué? Se puso en pie y gritó. Lo bajó de nuevo y le susurró, relájate, cariño. No voy a entrometerme. Decidas lo que decidas, tendrás que vivir con las consecuencias. Sigue siendo amiga tuya en Facebook. En el restaurante de sushi que te pedí que probaras el mes pasado, se enteró de que te había etiquetado. Igual que tú la sigues en Facebook, ella también sigue el tuyo. Me envió un mensaje para ver cómo estabas y alegrarse de que hayas encontrado a alguien feliz. Me aseguró que seguirá intentando entablar conversación contigo. Me llama una vez a la semana para ponerse al día. Contarle tus planes de viaje pasados y futuros es algo que le divierte. El hecho de que yo decida cuándo y con qué frecuencia corres le parece fascinante. Lo que realmente quería decir era que, a diferencia de tu ex, puedo garantizarte que estarás en casa siempre que te necesite y eso mejorará nuestra relación. Las ciudades que visitaba siempre eran algo por lo que ella sentía curiosidad. Desde que era pequeña, pasábamos horas y horas hablando de las vistas, los sonidos y la gente que me encontraba cuando viajaba. Cuando era niña, solía volver pronto de muchos viajes nocturnos. Desayunábamos juntas y yo la ponía al corriente de mis viajes. Las reminiscencias le arrancaron un suspiro. Marianne, te quiero, pero por favor, no te metas. Ella le rodeó con los brazos. No estoy en ello. Nunca te empujaré a nada. Todo depende de ti. Le dije rotundamente que no os juntaría.
Con un movimiento de cabeza, la acercó y apagó el televisor. No tengo nada que la sitúe en la escena del crimen, jefe. En realidad, no hay pruebas de que nadie estuviera en ninguna de las dos escenas. No hay entrada forzada, ni huellas dactilares o de pisadas, ni incoherencias en el patrón de salpicaduras. Si no fuera por las notas idénticas, cerraría ambas como suicidio. El Dead. Jordan informó a su superior. ¿Es el ex completamente impermeable?, inquirió el comandante. Como un reactor nuclear. ¿Has considerado a la ex de Sinclair como una especie de venganza? Sí. Estaba en un club, en las cámaras de seguridad, con su nuevo novio y sus hijos están en el colegio. Una ruptura de su patrón se produjo 2 años más tarde, cuando Angela comenzó a salir con Mance Forrest. Se había prometido a sí misma que, tras los suicidios, no pondría a nadie en peligro saliendo varias veces con ellos. Aunque no había sido célibe, se había limitado a encuentros de una noche con ligues de bares. Una enfermedad de transmisión sexual la hizo reconsiderarlo, así que tuvo que dar el salto y casarse. Lance y ella estuvieron saliendo casi un mes antes de que ella se sintiera a gusto. Varias personas podrían calificarla de descuidada. Se declaró novia y dejó de intentar ocultar su relación. En casa, Lance estaba viendo un partido de béisbol cuando apretaron el gatillo y le pusieron la pistola en la sien. Luego le entregaron el rifle y le dejaron otra carta. El precio está pagado en su totalidad. Contestó a la llamada de su móvil y dijo, soy Jordan. Hola detective, soy el detective Stan Hansen de Schaumburg. ¿Qué puedo hacer por usted, hombre? ¿Tiene un caso sin resolver con el que pueda tener relación? ¿Cuál? Los suicidios pagados en su totalidad. Tengo uno. ¿No me digas? ¿Algún vínculo con Angela Johnson? Sí. Era su novia. ¿Puedes creerlo? Jordan exigió saber si la coartada del exesposo era sólida. Hanson confirmó, sí. Conduciendo por Madison. ¿Dónde estaba ella? En casa, sola. El sistema de seguridad le proporcionó una coartada la última vez y no pudimos romperla, es lo mismo esta vez. Entrega de comida china, esta vez. Ella ordenó desde el teléfono de su casa y la comida llegó 30 minutos después. El disparo ocurrió en esa ventana según el vecino que llamó al 911. Hay 23 minutos de ida y 23 de vuelta desde su casa hasta el apartamento de la fallecida y hay que subir 3 pisos. Está cerca, pero no vemos cómo pudo hacerlo en esa ventana. De acuerdo. Reunámonos mañana y comparemos archivos. De acuerdo. Una vez más, no surgieron nuevas sospechas y todas las coartadas eran inquebrantables. Estos casos nunca se resolvieron. En el amplio auditorio, Steve y Marianne vieron cómo Jenny cruzaba el escenario para aceptar su licenciatura. Steve estaba tan orgulloso que tuvo que enjugarse una lágrima que estaba a punto de caer de su ojo. Marianne lo besó y le dio un fuerte apretón. De camino a su vehículo después de la boda, Marianne le suplicó, cariño, la quieres tanto, llámala, por favor. Tomó su decisión cuando eligió a su madre en vez de a mí, y solo se arrepintió cuando se sintió culpable por el trato que me daba su madre. Sabes, hay algunos viejos conocidos míos que insisten en que abusé de Jenny y logré escapar al castigo, y yo realmente necesitaba su apoyo ya que era justo. Sin embargo, ella no me creyó y se dejó arrastrar por su madre. Asintiendo, Marianne aceptó. No, ella tomó su decisión y todos tenemos que vivir con ella, dijo él. Estaba siendo difícil, así que Marianne le agarró la mano y le preguntó, ¿eras así de cabezota antes de divorciarte? No, ni de lejos. 5 años después, Angela y Jenny se encontraron sentadas en la primera fila de la sala de velatorios de la funeraria. El velatorio y el cortejo fúnebre de Steve Johnson estaban abarrotados. Apenas 4 semanas después de llevar a Jenny al altar en su boda, Steve falleció de cáncer de páncreas. Aunque su pequeña familia se quedó e hizo algunos nuevos conocidos en el trabajo, no consiguió restablecer un amplio círculo de amigos tras el divorcio. La mayoría de las personas con las que había trabajado, vivido y conocido en el pasado acudieron a presentar sus respetos al amable hombre con el que habían perdido el contacto. Marianne, su novia, estaba presente, aunque nunca llegaron a casarse. Se contuvo de escupir a Angela por el daño que había causado a su amante.
Lou DeMarco, su mejor amigo, le contó a Jenny una plétora de historias sobre los últimos años de su padre. La iluminó con historias que nunca habría oído de otro modo. Marianne fue quien le convenció para que escuchara a Jenny y se maquillara con ella cuando recibió su fatal diagnóstico. A lo largo de los años, había desechado cartas, borrado correos electrónicos y desatendido llamadas telefónicas. Sabiendo que estos eran sus últimos meses, él y Marianne no podían haber planeado mejor su reencuentro. A pesar de que Jenny gastó una pequeña suma en trabajos urgentes y honorarios para adelantar su boda, por fin cumplió su deseo, su papá le propuso matrimonio. Antes de perder su última batalla, Steve encontró consuelo en su emotivo reencuentro y en su paso por el altar. Sus últimas palabras fueron de agradecimiento a Marianne por haberle devuelto a Jenny y de arrepentimiento por no haberse casado nunca con ella. Ella comprendía que nunca le hubiera empujado al matrimonio. Su estado actual les llenaba de alegría. Marianne expresó su remordimiento por no haber contactado nunca con Jenny y su constante añoranza de ella durante el visionado. Jenny informó a su madre de su reconciliación cuando ésta preguntó al respecto. Según ella, me dijo que estuvo en mis graduaciones, en la parte de atrás, lejos de cualquiera que pudiera reconocerle. Es cierto, dijo Marianne. Estuve con él. Me dijo que siguió mi carrera mientras ascendía en el escalafón y me convertía en detective de Streamwood. El hecho de que fueras el detective más joven de la comisaría le llenaba de orgullo, e incluso conservaba recortes de periódico para demostrarlo. Se alegró mucho cuando afirmaron que eras buena en criminología y casi rompió a llorar cuando el periódico te apodó maestra de las escenas del crimen, según Marianne. Dijo que era por todo Columbo y CSI que veíais juntos cuando erais pequeños. Esperaba que llegaras a Chicago o a otra gran ciudad y tuvieras casos más importantes. Mientras Jenny escuchaba la vida de su padre después del divorcio, no pudo evitar sonreír. Conocer a Marianne, con quien había mantenido correspondencia ocasionalmente, fue un alivio. Parecía que le iba todo lo bien que podía irle en su nueva vida. Falleció contento. Alabó a Dios por concederle el descanso en su última oración ofrecida durante el funeral. Durante todo el velatorio y el funeral, Angela había intentado volver a ponerse en contacto con Jenny. En el almuerzo que siguió a la misa fracasó por completo al hacer un comentario inapropiado en el momento más inoportuno. Mientras estaban sentadas solas en la sala desierta, Angela acabó hablando. Jenny, por fin he encontrado la paz. ¿De qué hablas, madre? No he podido tener una relación durante estos últimos años por miedo a que tu padre las matara. A Jenny le sonó increíble. La policía lo exoneró. ¿Pero ahora te alegras de que se haya ido y puedes acostarte con quien quieras? Eres igual de mierda que antes. Esperaba que cambiaras, pero ahora espero que te pudras en el infierno. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Angela. Tú no entiendes. Sus palabras fueron bruscamente interrumpidas cuando ella dijo, adiós, mamá. Buena suerte con tu vida sexual. Ese fue el final de la conversación con su madre. 10 meses después, en un exclusivo asador, Charlie se puso serio mientras Angela salía a cenar con él. Angela, estos últimos 8 meses han sido maravillosos para mí. Ella le apretó la mano y le susurró, para mí también, Charlie. No estaba segura de volver a amar, pero nos encontramos el uno al otro. Angela, te amo, ¿quieres casarte conmigo? Angela respiró hondo y dijo, sí. Efectivamente, me casaré contigo. Luego se soltó y pensó, está muerto. El dolor en su vientre era algo que me daría miedo. No me preocupa nada. Una semana después, Charlie estaba sentado en su terraza trasera, contemplando la inminente boda y la perspectiva de traer a Angela a su casa. Inhaló profundamente su Montecristo número 2 cubano y dejó escapar un suspiro satisfecho mientras se llevaba la pistola a la sien y apretaba el gatillo. Un mensaje se ocultó bajo el enorme cenicero de la mesa, mientras se colocaba la pistola en la palma de la mano y el puro en el cenicero. El precio está pagado en su totalidad. Después de hablar con el detective Jordan, Angela colgó el teléfono, con la cara húmeda de lágrimas por la emotiva charla. Recuperó un frasco de pastillas para dormir que guardaba en el cuarto de baño aunque hacía tiempo que no necesitaba ninguna. Después de dejar un sobre, salió al buzón e izó la bandera para indicar al cartero que tenía correspondencia. Tumbada en la cama, los recuerdos de su boda con Steve inundaron su mente.
Los logros laborales de Jenny le hacían sonreír. También le venían a la mente las vacaciones familiares y las visitas al parque. Por último, sintió una punzada de remordimiento por haber conocido a Martin Chandler y por la forma en que le había arruinado la vida. Antes de quedarse dormida, rezó para ver pronto a Steve y se puso la nota en el pecho. Ese era su mensaje: mi precio está totalmente pagado. Con una bolsa de la compra y el correo a cuestas, Jenny lo dejó todo, colgó las llaves en el gancho y se quitó los zapatos. Con su marido Blake trabajando en el segundo turno como agente de policía, podía relajarse en paz y tranquilidad. Mientras se servía una copa de un Cabernet California Roots de aspecto saludable, se acercó a la pila de correo y vio una nota. Dios mío. El nombre de la remitente, Angela Johnson, le hizo soltar un grito. El último mensaje que le había enviado su madre estaba abierto y, al leerlo, se desplomó en la silla, con los ojos llorosos por el peso del significado de la muerte de su madre. Se dirigió a la casa vacía y exclamó: «Vaya, madre, vaya». Agarrando su móvil, marcó un número. Jordan. Detective Jordan, soy Jenny Steiner, la hija de Steve y Angela Johnson. Disculpe, señora. Lamento saber que su madre se quitó la vida. Atentamente. La de ella le ahorró algunas excavaciones, al menos. Sí, la de ella, pero no la de Harlem. Jenny, ¿en qué puedo servirte? Recibí una carta en el correo de mi madre, es una confesión. ¿Qué? Enojado, gritó al teléfono. Cada uno de los suicidios es una confesión. Parece que estaba realmente loca. Vaya, estoy conmocionado. Cristo, el Señor. Claro, estaré encantado de reunirme con usted en mi comisaría cuando le venga bien. Ya voy. Con eso, agarró la primera página, la puso a arder en su chimenea y la vio arder hasta el final. Como estaba escrita la carta. Para mi amada Jenny. Como último acto de penitencia, te ofrezco esto, mi amor eterno por ti, el objeto de mi afecto sin fin, mis disculpas por el daño que te he causado, y mi arrepentimiento por haberte hecho daño a ti y a tu padre, las dos personas a las que quiero más que a nada en el mundo. Debería haber sabido que tenías que haber sido tú cuando Charlie fue asesinado, y asumo toda la responsabilidad por el castigo que me infligiste. Siento haberte obligado a castigarme de esta manera, y rezo para que tú y tu padre podáis curaros por fin de la angustia de mi traición. Este papel debe ser destruido y la página 2 debe ser entregada a la policía, esta última contiene mi confesión. El regalo de tu libertad es mío, y acepto toda la responsabilidad por todo lo que ha ocurrido entre nosotros. Nunca podré compensar los años que pasamos separados de tu padre ni el dolor que has soportado, pero quizá esto sea suficiente para que me perdones y encuentres la paz. Que Blake y tú disfrutéis de un matrimonio largo y feliz. No cedas ante nadie que intente separarte de Blake. Mi oración es que cuentes a mis futuros nietos historias de los momentos maravillosos en lugar de las historias de cómo arruiné nuestras vidas. Mi corazón está lleno de amor por ti. Para mi madre. Como nota al margen, por favor ve a ver a alguien y obtén la ayuda que tanto necesitas. Hola, Jenny. Me habré encontrado con mi propia muerte para cuando recibas esto. El peso de mi culpa ha sido demasiado para mí, y me he desquitado con cada uno de esos hombres que fueron mis amantes y que fueron responsables de alejarme de tu padre. Siempre fui suya, y quizás ahora pueda volver a estar con él. Humildemente te pido perdón. Tú lo eres todo para mí, y siento haber estropeado nuestras vidas. Nuestra familia era idílica hasta que llegó Martin. Querida madre. El detective Jordan llevó a Jenny a su escritorio y, tras intercambiar saludos, Jenny se sentó. Al terminar la carta, pronunció las palabras: Jesús, Jenny, lo siento. Todavía no puedo creerlo. Corté toda comunicación con ella a raíz del trato que le dio a mi padre, así que debió de volverse completamente loca hace años. Sorprendentemente, ella persistió en salir con la intención de engañarlos. Santo cielo, no lo entiendo. Suponiendo que fuera ella, tiene algo de sentido. Su coartada era cuestionable para 2 de los asesinatos. Simplemente carecíamos de pruebas suficientes y no pudimos localizarla en el lugar. Por alguna razón, siempre sospeché de tu padre o de la exmujer de Sindler, pero no pudimos refutar ninguna de sus coartadas. Bueno, me alivia que todo haya terminado. Todo, los asesinatos, su sufrimiento, etc.
Detective, recupérese pronto. Usted también. Una sonrisa kilométrica se dibujó en el rostro de Jenny mientras sacudía la cabeza y salía de la comisaría. Al abrir la puerta de su coche, se detuvo, miró al cielo y susurró: «Gracias, mamá. Estés donde estés, rezo para que encuentres a papá».